¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los bausatinos y a toda la gente en general. En esta ocasión nos encontramos con uno de los periodistas de investigación más respetados del país. En esta oportunidad estamos con Ángel Páez, jefe de la unidad de investigación del diario La República. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Bien, también aprovechando a todos los usuarios que se están conectando a la transmisión en vivo, que puedan compartir el video y hacer sus preguntas en relación a lo que nos concierne, que es periodismo de investigación. Ángel, en el año 2011, en una entrevista comentaste mucho la importancia de las nuevas generaciones de periodistas de investigación en el país, ¿no? Comentaste que había futuro. 6 años después, ¿sigues creyendo eso? Por supuesto. La prensa vive en este momento, vive una oportunidad histórica, una situación muy especial, porque hay una revolución tecnológica que nos está obligando a todos a cambiar nuestros modos tradicionales de obtención, producción, elaboración y difusión de las informaciones. Y en este contexto, con mucha mayor razón, lo relacionado a la investigación periodística. Ya han comenzado a aparecer generaciones que han iniciado su trabajo en redacciones que no tienen nada que ver con las redacciones tradicionales de un canal de televisión, de un periódico o de un noticiero radial. Ahora son plataformas multimedias y desarrollan nuevas habilidades. Yo, que empecé a trabajar hace 30 años, lo que vivimos en la actualidad es muy distinto a lo que encontré al comienzo, donde habían máquinas de escribir, ¿no? Sí, bien, como estábamos comentando, nuevamente hacerle la invitación a todos los bausatinos que están en esta transmisión en vivo. El tema que vamos a abordar hoy es uno de los temas más importantes que se basa en los premios Pulitzer. Otro de los temas también muy interesantes a comentar es uno de los documentales llamado The Keepers, sobre abusos sexuales por la comunidad religiosa, y también un poco de lo que es el periodismo encubierto y casos recientes en Perú. Bien, hablando un poco de lo que es el premio Pulitzer, ¿no? Una de las investigaciones en la categoría de reportaje e investigación fue este caso de los analgésicos por el periodista Eric Eyre, ¿no? Un caso muy emblemático. ¿Qué le suscita ello para usted? En el premio de Pulitzer, otorgado a los reportajes de investigación, se instituyó en 1985, evidentemente bajo la influencia de lo que fue el caso Watergate, que dicho sea de paso ganó también un premio Pulitzer, pero en la categoría periodismo, reportaje en profundidad. Y me he tomado el trabajo de revisar desde esa época, desde el año 85 hasta la actualidad, todos los reportajes de investigación, y lo sigo haciendo hasta el día de hoy. Y puedo decir de manera concluyente que la tradición de la investigación periodística, más que de los grandes medios de comunicación, son de los periódicos regionales, locales, ¿no? La mayoría de premios fueron entregados a estos periódicos, básicamente, que hicieron investigaciones muy íntimamente relacionadas a problemas que afectaban a la población. Y es precisamente el caso que tú acabas de mencionar, de un diario de Virginia del Norte. Charleston, Virginia. Sí, en el que el periodista Hayden se preocupó por los números relacionados a las muertes por sobredosis debido al consumo de calmantes o analgésicos. Y cuando empezó a preocuparse por el tema y comenzó a pedir información oficial, se la empezaron a negar. Y entonces eso fue de alguna manera un estímulo, porque hay una suerte de norma en la actividad periodística que cuando la información no existe, o te la niegan, o rechazan que tú tengas acceso a información, es porque hay algo, ¿no? Entonces es una suerte de punto de inicio con tu investigación, y lo que hizo Hayden fue documentar que coincidía el incremento de los fallecidos por sobredosis debido al consumo de analgésicos con el incremento a su vez de la venta en grandes cantidades de este tipo de analgésicos que se habían producido en ese país, en esa localidad. Llamaba la atención porque eso no ocurría en otros estados. Entonces había una relación directa, causa y efecto de
a más venta de este tipo de analgésico, también aumentaba el número de víctimas. Y la frase inicial del reportaje es extraordinaria, sí, que dice, sigue la pista de los medicamentos y encontrarás muertos por sobredosis, que es una variable de sigue la pista del dinero que desarrollaron Woodward y Bernstein para seguir el caso Watergate, ¿no? Sí, y es importante, ahora que lo menciona, tanto como el caso Watergate, como este caso de los analgésicos, ¿no? Le ha costado al periodismo, digamos, adentrarse más allá de ciertas barreras legales que puedan existir, tanto como en el caso de salud. ¿Ha variado un poco ello después del caso Watergate? Siempre hay obstáculos que un periodista de investigación encuentra, porque también es una suerte de norma, ¿no? Cuando tú investigas y no encuentras ningún problema que trata de impedir que tú alcances a obtener la información, preocúpate. Más bien, si la información te resulta muy complicado conseguirla, significa que estás en buen camino. Porque de lo que se trata la investigación periodística y las técnicas están diseñadas precisamente con esa finalidad, es de destapar lo que está oculto, desentrañar lo que distintos intereses pretenden mantener bajo la sombra, lo que una información de interés público que intereses económicos, políticos, comerciales, religiosos o de cualquier tipo hacen una suerte de conspiración para evitar que la prensa y evidentemente el público tenga acceso a esa información, ¿no? Algo que Eric cuenta y que usted también lo grafica muy bien en uno de sus textos es que no le valió la información de internet, no le servía para nada, ¿no? Entonces, usted menciona algo, ¿no? Que es como una especie de recero a la tecnología, pero por cierta parte es un poco necesaria. El contacto con la gente. Sí. ¿Cuán importante es? A ver, este boom de la tecnología y que ha permitido, que en un principio creía que iba a matar al periodismo, en realidad ha servido para que el periodismo, especialmente de investigación, recupere su vigor. Porque ahora los periodistas de investigación no necesitamos tener un medio de comunicación importante o de referencia para publicar nuestro trabajo. Lo podemos hacer creando nuestros propios sitios web. De hecho, una gran tendencia en el mundo y en nuestro país hay plataformas como Ojo Público, Convoca y DL Reporteros, y uno muy reciente y muy interesante que se llama Huayca, ¿no? Y que tienen ámbitos de investigación y que permiten hacer sus propios reportajes y lo publican con tanto impacto que el resto de medios le van haciendo el seguimiento, ¿no? Entonces, pero es importante decir que no todos están en internet, ¿no? Y que si bien es una herramienta interesante para hacer algún tipo de búsqueda, internet ni la tecnología ha sustituido el principal trabajo de un periodista, que es el reporteo. Y el reporteo es el contacto con los seres humanos. Y todos los periodistas debemos recordar que la principal fuente de un reportero es una fuente persona, viva. O sea, una fuente humana, no una máquina. Así es. Usted hablaba de una técnica muy importante dentro de lo que es periodismo de investigación. Lo comentábamos hace un momento, que era el encubrimiento, ¿no? Una técnica incluso muy antigua en la práctica del periodismo, ¿no? En Perú no hay muchos casos de periodismo encubierto. Quizá en España con Antonio Salas, con el caso de Diario de un Esquín, y con Günter Wallraff, la cabeza de turco, casos emblemáticos. ¿Por qué en Perú no se desarrolla mucho ello? A ver, esa técnica depende mucho del tipo de trabajo que vas a hacer. Y tampoco es una técnica muy nueva, que digamos, ¿no? Digamos, casi de su origen, del periodismo ya hay experiencias de ese tipo. Por ejemplo, a principios del siglo pasado, 1903, 1905, el periodista Upton Sinclair, ¿no? Se hizo obrero de algunas fábricas para comprobar las denuncias que él había recibido sobre maltrato laboral, ¿no? Y segundo, sobre antihigiénicas de procesamiento de carnes. Y la única manera que tenía él para verificar esa información era convertirse en un obrero y estar dentro y constatar por su propia cuenta si esa información era cierta. Entonces, eso es una forma de aprender esta información mediante una técnica de investigación que es la de acceso encubierto a este medio, que algunos también le llaman inmersión. Inmersión significa meterse en una realidad
¿no? En la que quieres absorber la información. Y la otra técnica, también muy relacionada a lo que tú dices, es la intrusión. La intrusión significa que un reportero, sin necesariamente identificarse como tal, se mete a una realidad que por distintos intereses o por algún tipo de conspiración se le impide ¿no? o se obstaculiza para que no lo haga. Por ejemplo, cuando se lanzó la bomba atómica en Hiroshima, que fue la primera experiencia de ese tipo de armamento en la historia de la humanidad, las tropas norteamericanas prohibieron el acceso de cualquier periodista, a menos que lo tuvieran bajo control, en el área afectada. Entonces, un periodista norteamericano llamado John Hersey logró filtrarse, romper la muralla de acceso y pudo entrevistar a varias personas y hacer un reportaje en directo con las víctimas de esta bomba atómica y escribió un libro maravilloso que se llama Hiroshima. Eso es la intrusión, es cuando contra la voluntad de las personas que están en ese mundo real que quiere investigar, este periodista logra romper esos obstáculos y se mete, hace esta intrusión, ¿no? Y sale de nuevo para contarlo. En Perú ocurrió, digamos, todo lo contrario, ¿no? Porque en Petroaudios, en el libro de Gorriti, hablan de algunos periodistas que dejan de hacer periodismo en actividad de calle y se adentran a ciertas industrias no tan, digamos, transparentes. Bueno, si vamos a hablar de periodistas que se dedican a atacar las investigaciones de otros periodistas, nos tenemos que remitir en el gobierno de Fujimori y Montesinos, en que el régimen pagaba a varios periodistas y especialmente a la prensa chicha para atacar a los periodistas de investigación que sacaban casos de corrupción, crimen organizado y todo lo demás. Es una práctica lamentablemente que sobrevive en nuestro país, es una muy mala práctica, muy mala costumbre. De hecho, cuando se detuvo a la serie de implicados con el ex gobernador de Ancash, César Álvarez, había un grupo de implicados que eran periodistas y que según la acusación fiscal habían recibido fondos para hacer dos cosas: para ensalzar la figura de Álvarez y en segundo lugar para atacar a los periodistas que investigaban a Álvarez. El famoso caso de La Centralita. Claro, por ejemplo, hubo una famosa publicación que según las investigaciones de ese caso, un día atentaron contra este ex consejero que luego fue asesinado. Sí. Y pagaron un periódico que cuando fue víctima de este primer intento de asesinato, este periódico publicó con fondos pagados por la gente de Álvarez, por la organización de Álvarez, para decir que había sido, el móvil no había sido el hecho de que este señor era opositor a Álvarez, sino un supuesto móvil pasional. ¿Entiendes, no? Sí, claro. Con la idea de justificar este ataque, ¿no? O sea, el dinero sirve para eso. Claro. Otra de las técnicas también que es muy utilizada hoy en día en estos medios que han nacido es el periodismo de datos, ¿no? Llamado periodismo de datos, que también es una técnica, ¿no? En que la muerte se convierte en una estadística y digamos, es parte de una compilación de datos para hallar ciertos hechos e investigar a fondo, ¿no? El periodismo de datos es una herramienta también muy vieja del periodismo de investigación, ¿no? No es que el periodismo de datos, el periodismo de datos se vale del trabajo del reportero de investigación, ¿no? Y te digo que es muy antiguo porque en el famoso libro, el diario de la peste de Willem Dafoe, ¿no? Que es del siglo, si no me confundo ahora, del siglo XVII, ¿no? Él construye, que es una investigación sobre una epidemia de peste bubónica, y él construye cuadros estadísticos sobre cómo había avanzado la enfermedad, de a qué tipo de personas eventualmente afectaba y en qué localidades se habían registrado estos episodios, ¿no? Entonces, ese periodismo de datos, recoger información sobre la base de una información que no existe. O sea, si yo entiendo el periodismo de datos de la siguiente manera: quiero saber determinada información y eso no está en internet, entonces yo como periodista salgo a reportear y construyo esa información y elaboro una base de datos. Periodismo de datos no es bajarse la información de internet, ¿no? O bajarse las bases de datos de internet y sobre esa información trabajar una historia. Yo no lo entiendo así, eso es otra cosa. Está más ligado al periodismo ambiental, ¿no? Porque, digamos, Ojo Público y Convoca han sacado muchos casos de periodismo de datos ligados al tema, por ejemplo, de la minería, al tema de la tala ilegal.
Sí, pero ellos, es viable, claro. lo que más, claro, ellos han trabajado primero de datos sobre algunos temas, pero en general hay algunos medios de comunicación que también trabajan sin necesidad de bajar, sin necesidad de recurrir solamente a internet, sino también al reporteo. Y tanto Ojo Público como Convoca han comenzado también a trabajar ese tipo de periodismo de datos, pero entendiéndolo como una herramienta para el periodismo de investigación, no Sí. es al revés, ¿no? Sí, por supuesto. Estábamos recordando una de sus visitas a la universidad y entre ellas era uno de los temas en ese entonces del caso O'Brien, ¿no? Usted habló sobre 5 puntos importantes de manejo de fuente de información, que es importante para los alumnos Claro. de periodismo de investigación en conjunto, en general. ¿Cuáles serían esos 5 pasos para manejar correctamente la fuente de información? A ver, lo que pasa que en el tema del BRAE estamos hablando de una situación de conflicto, Así ¿no? es. De dos fuerzas que están en permanente colisión. Y cuando hay un conflicto, los reporteros de investigación tratan de buscar información que no solamente esté relacionada a las fuentes oficiales, ¿no?, sino de ambos lados. Y en algunas ocasiones resulta muy difícil conseguir información del otro bando, ¿no?, o de alguno de los bandos contendientes. Pero la regla en general es que, como tú mencionas, para este tipo de coberturas hay que tener en cuenta 5 aspectos. Uno de ellos es no alimentarse solamente de la fuente propia. 2, hacer trabajo de campo. 3, tener contacto con las personas que están relacionadas con el conflicto. No solamente me refiero a las autoridades, sino también a las personas que viven en el ámbito del conflicto. 4, eventualmente con los otros contendientes. Y 5, siempre estar haciendo un seguimiento de la evolución de este conflicto, porque se trata de una situación que en el caso del BRAE ya tiene más desde el año 99, ¿no?, porque en ese momento, entre comillas, se inaugura este grupo de los hermanos Quispe Palomino, cuando el 2 de octubre de 1999 en la localidad de Anapati, en Satipo, Junín, derriban por primera vez en la historia, Sendero Luminoso, un helicóptero Mi-17, donde murieron además alrededor de 5 o 7 efectivos del ejército, ¿no? De ese momento hasta ahora, los Quispe Palominos siguen bajo control de esa zona de BRAE, ¿no? Sí, y es un poco... Por eso digo, y hay que seguir toda la evolución, ¿no? Entonces, claro, es lo más importante. Creo que en ese entonces fue Doris Aguirre, la periodista encargada de cubrir por la República. Sí, eso fue en el contexto peculiar de una escalada de Sendero Luminoso en que comenzó a trasladarse hacia el valle de la selva cusqueña, ¿no? Y entonces en un trabajo que era sobre la cobertura del ataque de las columnas senderistas, que había emboscado varias veces a las fuerzas del orden, en búsqueda de mayor información, tropiezan con la columna precisamente, ¿no? Y es que ahí entrevista al camarada Gabriel, que poco tiempo después murió en una emboscada que lanzó las fuerzas armadas, ¿no? Bien, así como hay casos en el tema de narcoterrorismo, también ocurre esto en el tema religioso, en el aspecto pues no tan tocado, que es, digamos, un tema muy, muy liviano, pero con el documental de A Keepers, bueno, luego de Spotlight, que fue un caso que también sirvió de mucho para hallar este tipo de temas, se descubre algo muy importante, ¿no?, que es cómo la Iglesia cristiana ingresa por la policía, por la fiscalía, y finalmente logra tapar después de 20 años una serie de violaciones por parte de un sacerdote que había abusado de miles de niñas, ¿no? Yeah. En ese caso particular, ¿qué opinión le merece este tipo de organizaciones? A ver, en el caso de Spotlight, que fue el diario de Boston Globe a principios del año 2000, allí los reporteros se dieron cuenta que había una secuencia de denuncias por abuso sexual contra un sacerdote y nunca le pasó nada durante cerca de 40 años. Joseph Masca. ¿Ya? Y entonces, al hacer el seguimiento, se dieron cuenta que cada vez que lo denunciaban, a ese sacerdote lo cambiaban de ubicación. Y ahí viene el periodismo de datos, cuando el reportero encargado de esta parte de la investigación hace un registro, una base de datos
sobre, ponía en una línea de tiempo las ocasiones que fue denunciado, en otra línea de tiempo qué es lo que sucedía cada vez de la denuncia, y se veía que las autoridades eclesiásticas lo sacaban del lugar para calmar a los afectados. Pero en el nuevo lugar que iba, siguió perpetrando el mismo delito, ¿no? Esa experiencia de alguna manera encaja con el documental muy interesante que apareció en Netflix, que se llama Keepers. Se trata, el director de la serie se entera por una hermana suya que había estudiado en esta escuela, ¿no? Y que tenía una historia de los años 60, fin de los años 60, de la desaparición de una monja, que luego fue hallada muerta. Y al hacer la investigación, como quedó este caso impune, algunos estudiantes ya veteranas comenzaron a investigar por su cuenta. Buscaron periodistas. Eso es lo rico, ¿no? Sí, buscaron periodistas de la época, policías de la época, y van armando una historia, y cuando el director de la película va al lugar, se encuentra con todo este mundo casi subterráneo de gente muy molesta, fastidiada por esta impunidad, por este caso de impunidad, claro. ¿No? Y están básicamente investigando por su cuenta, y el director descubre que tenía una serie de evidencia extraordinaria que demostraba que el principal sospechoso del asesinato era un perpetrador sexual serial, o sea, que frecuentemente cometía eso, que tenía muchos amigos en la policía, sí, que encubrían este tipo de actos, y que las autoridades eclesiásticas también sabían de su actividad criminal y lo encubrieron. Y una de las pruebas demoledoras de lo que se descubrió fue que había un muchacho que había sido alumno a quien le ofreció la máxima autoridad de la iglesia dinero a cambio de su silencio. Nadie ofrece dinero a cambio de silencio a alguien que no sabe nada, evidentemente, ¿no? Y entonces esta investigación de Keepers demuestra que para la investigación periodística no hay un tiempo circunscrito o un periodo de la historia limitada, sino que puede agarrar incluso historias del pasado para que finalmente se descubra la verdad. Porque hay una regla para esta investigación: donde hay un caso de impunidad, hay una gran investigación, ¿no? Así es. Y acá en el país tenemos numerosos casos de impunidad, así que hay muchísima chamba, ¿no? Sí, muy recomendado, sobre todo para todos los estudiantes, sí. Este caso de aquí, pero es un tema que no se toca mucho en el país, y hablando precisamente sobre este tema, ¿no? Hay un caso que viene sonando fuerte, que es el caso Agua Viva, ¿no? También tiene que ver con la comunidad religiosa, ¿no? Un poco, sí, sobre ese tema. A ver, de alguna manera yo colaboré con los colegas de Huayca que me preguntaron cómo diseñaron una estrategia de investigación, preocupados porque Agua Viva no es cualquier iglesia evangélica. Lo primero que todo destaca, resalta, porque tiene grandes inversiones inmobiliarias, especialmente me refiero a la compra de la Mauta. No se sabía cuánto había costado, que ha convertido en un centro de adoración, pero también de proselitismo contra políticas públicas, por ejemplo, la igualdad de género, ¿no? Ellos alientan mucho este movimiento. Con mis hijos no te metas. Con mis hijos no te metas, que tiene muchos protagonistas que son homofóbicos o gente que fomenta el odio, ¿no? Pero además hace campaña política porque le prestó o hizo campaña a favor de Keiko Fujimori en las últimas elecciones presidenciales. ¿Y a Castañeda también? Y a Castañeda también. Y por si fuera poco, también hace campaña a favor del indulto para Alberto Fujimori. Entonces, estos colegas se preguntaron cómo es todo esto, ¿no? Y han comenzado a publicar una primera secuencia demostrando que hubo una gran operación sospechosa para la compra por $6 millones de la Mauta, y la primera pregunta es: ¿fueron suficientes los diezmos de los feligreses de Agua Viva para comprar la Mauta? Evidente que no. No, obviamente que no. Además lo dirige un grupo de familiares, o sea, una misma familia, Agua Viva, ¿no? Y que está compuesta de un señor que se hace llamar apóstol, por una señora que se hace llamar profeta, que es que fue congresista, y cuyo hijo es pastor y su esposa es pastora. Y el partido también era religioso, era evangélico, creo que era de Humberto Lay el partido. Al principio, pero después se pasaron a Solidaridad Nacional. Y entonces después tienen otra hija que está a cargo de una ONG, también evangélica, y así sucesivamente. Todos son pastores, todos están metidos y parece un negocio familiar. Y eso lo dicen las propias autoridades del Concilio Evangélico Nacional. Entonces, en esta segunda parte que se ha publicado, se revela que esta señora usó su cargo para condecorar a su esposo, el apóstol,
para condecorar a un pastor evangélico norteamericano que está acusado de violentar sexualmente a 30 mujeres, bueno, él lo niega, y para alentar y aprobar una ley que beneficia a las iglesias evangélicas, entre ellas la suya. O sea, eso en cualquier otra parte del mundo es por lo menos una falta de ética grave, ¿no? Pero acá ocurre como si nada, ¿no? Ahora, ocurre algo también curioso, ¿no? Que es que al ser una comunidad religiosa y, digamos, tienen y gozan de ciertos beneficios y exoneraciones en los pagos de impuestos, ¿no? Sí, ellos precisamente cuando propone el proyecto, cuando presenta el proyecto de ley y lo defiende, ya la Iglesia Evangélica tenía una serie de beneficios tributarios, ¿no? Pero esto, digamos que parecía innecesario, pero lo volvieron a hacer y reiterando de que tiene que gozar una serie de beneficios. Pero lo que pasa es que el hecho de que tú que estas iglesias estén exceptuadas de tributar, ¿no? No significa que las autoridades dejen de fiscalizarlas. Y ahí también hay un problema, ¿no? Porque en otros países ha habido casos que algunas iglesias evangélicas han servido como lavadoras de dinero de procedencia sospechosa, ¿no? Sí, bueno, se seguirá haciendo pues una serie de investigaciones. Sí. El caso de Huayca, y imaginemos que se llega a descubrir muchas más verdades, ¿no? De eso se trata la investigación, ¿no? Así es. Ángel, muchas gracias por estar aquí en esta primera, nuevamente, secuencia de entrevistas en Bausate y por compartir todos los conocimientos con la universidad y la comunidad bausatina. Cuando quieran, estoy a su disposición. La idea es compartir. Por supuesto, Ángel. Gracias a todos por los bausatinos que están ya conectados y que han estado conectados durante todas estas entrevistas. Este es uno de los primeros programas y también contaremos esta semana, el día viernes, con Edmundo Cruz, con quien también hablaremos sobre otros temas importantes de periodismo de investigación. Luis Villanueva, con ustedes en otra oportunidad. Muchas gracias.